Richard Wilson se sentó en su camioneta Ford de 12 años, intentando reunir el valor. Valor. Qué palabra tan extraña para describir lo que Rick estaba pensando hacer. ¿Cuándo la vida se volvió tan insoportablemente desesperada que esto parecía la única opción? Rick creció en un hogar agradable, con 2 hermanos menores y 2 padres maravillosos. Fue un excelente estudiante y un deportista completo, popular durante toda la secundaria. Solo sufrió 2 heridas en su juventud. La primera fue cuando su novia de la secundaria, la chica con la que pensaba casarse algún día, lo dejó un mes antes del baile de graduación. Carrie le dijo el típico: creo que es importante que salgamos con otras personas para asegurarnos de que realmente nos amamos. Carrie se atrevió a ir al baile con su nuevo novio, que estaba en la universidad. El verano siguiente, con el apoyo de su familia, logró superar la visión de su amor de la vida con los brazos alrededor del cuello del universitario mientras giraban y se besaban en la pista de baile. Un año después, Rick jugaba para el equipo de béisbol de su escuela secundaria cuando una pelota le golpeó en la oreja derecha. El hueso alrededor de la oreja se rompió. Ahora estaba sordo de ese lado, y para empeorar las cosas, el tiempo de recuperación impidió que los cazatalentos universitarios lo vieran jugar. Las becas en las que Rick confiaba para pagar la universidad nunca se materializaron. Sin una beca, Rick se inscribió en una universidad estatal y estaba comenzando su 3er año cuando las Torres Gemelas fueron destruidas. El 14 de septiembre, Rick entró en la oficina local de reclutamiento militar con la plena intención de alistarse. Nunca se le ocurrió que podría ser inelegible. Medía 1.83 metros, pesaba 86 kilos. Una imagen de hombría. Podía levantar 118 kilos y correr 4 millas en 58 segundos. El reclutador le estrechó la mano y fue lo suficientemente amable como para decir: gracias, hijo, nos encantaría tenerte en el equipo, antes de rechazarlo por la sordera en su oído derecho. Rick no le contó a nadie sobre la negativa. No había una razón lógica para el secreto. Ciertamente no tenía motivos para sentirse avergonzado por su inferioridad física. Simplemente nunca pudo superar el sentimiento de inferioridad y lo llevó profundamente en su alma durante muchos años. Rick se graduó de la universidad con un título en finanzas y comenzó a trabajar en la sucursal local de un banco en crecimiento, Washington Mutual. Era 2003 y el mercado hipotecario estaba en auge. No era raro que Rick cerrara una docena de hipotecas cada semana, además de numerosas segundas hipotecas y préstamos sobre el valor de las viviendas. La economía estaba en pleno auge, y Rick se sentía bien porque estaba ayudando a las personas a comprar la casa de sus sueños o a usar el valor de sus viviendas para comprar cosas como botes, autos nuevos o piscinas, cosas que el trabajador promedio no podría haber soñado antes de este auge económico. Un año después de graduarse, Rick conoció a Stacey Wallace. Estaba jugando en los jardines y era el 4º bate en una liga de béisbol para adultos cuando vio a una bonita morena con una blusa ligera y no tan ligeros shorts de verano en las gradas, junto a la esposa de uno de sus compañeros de equipo. Después del juego, Jeff y Jenny presentaron a Rick con Stacey y les preguntaron si querían acompañarlos al pub local para una cerveza. Rick y Stacey se sentaron en una mesa con bebidas, esperando mientras Jeff y Jenny hablaban con otra pareja en la barra. Stacey fue la primera en romper el silencio. Esta es al menos la 3ª vez que me emparejan así. Rick se rió. Ni siquiera intentaron ser sutiles, pero me gusta. Espero que a ti también, respondió Stacey con una risa. Rick notó cómo sus ojos azules brillaban cuando reía. Mucho mejor que la última vez. No quiero sonar mala, pero él era demasiado narcisista. No podía decir ni una palabra mientras él se jactaba de lo maravilloso que era. Bueno, no me extraña que intentara impresionar a una dama tan hermosa. Stacey se sonrojó. Ah, halagos. En lugar de jactarse, ¿esa es tu táctica? Tan pronto como lo dijo, Stacey se sonrojó aún más. Sus mejillas prácticamente ardían mientras se disculpaba. Lo siento, Rick. Eso fue grosero de mi parte.
Estoy un poco nerviosa y no lo dije como quería. ¿Nerviosa por qué?, preguntó Rick. He estado nerviosa desde que Jenny te señaló en el campo y dijo que saldríamos después del juego. Te observé jugar y me pregunté si me decepcionarías, dijo Stacey, aún pensando rápidamente. Dijo lo primero que le vino a la mente. Bueno, mírate. Eres hermoso. Ahora era el turno de Rick de sonrojarse. Ah, halagos, ¿te funciona eso? Fue el momento perfecto para que Jeff y Jenny regresaran a la mesa. Jenny los miró, preguntándose si este sería otro intento fallido de hacer de Cupido. ¿Qué pasó? Jeff miró a Jenny con una mirada severa, preparándose para decirle, ya te dije que no te metieras. Pero antes de que pudiera decir las palabras, Stacey lo interrumpió. Gracias a Dios que están de vuelta. Rick y yo estábamos preparados para avergonzarnos durante la próxima década. Jenny estaba perpleja y volvió a su comportamiento habitual cuando estaba confundida. Ven conmigo. Necesito ir al baño. Tomó la mano de Stacey y se dirigió al baño. Rick miró a Jeff. ¿Baño? Jeff simplemente negó con la cabeza. 3 años de matrimonio con Jenny le habían enseñado cuando debía quedarse callado y no preguntar. Está bien. Rick terminó su primer vaso, notó que el de Jeff estaba casi vacío, y pidió 2 más a una mesera que pasaba. Me gusta. Es divertida, hermosa y hay algo en sus ojos y su sonrisa. Jenny estará contenta. Su éxito en estos asuntos es dudoso. ¿Vas a decirme por qué sigue soltera? Por la misma razón por la que tú estás solo. Hay demasiados perdedores y aprovechados. Es difícil encontrar a uno bueno. Parece que tú has encontrado al tuyo. Te envidio a ti y a Jenny. Jeff sonrió de vuelta. Soy un hombre feliz. Entonces, ¿crees que obtuve una buena calificación allí? Rick asintió hacia la puerta del baño. Me sorprendería si no. Te estaba observando mientras estaba en la barra. Hay química entre ustedes dos. Jeff miró hacia arriba. Aquí vienen. Las 2 mujeres regresaron a la mesa, ambas sonriendo. Si había alguna duda, Stacey la disipó al mover su silla un poco más cerca de Rick. Pasaron las siguientes 2 horas bebiendo, hablando y riendo. Esto fue el comienzo. Desde aquella tarde, Rick y Stacey se convirtieron en pareja. Stacey era profesora de lengua en la escuela secundaria y tomaba cursos de maestría durante el verano. Aunque Rick trabajaba más de 50 horas a la semana en su escritorio, además de al menos una noche en la sucursal, aún encontraban tiempo para estar juntos todos los fines de semana y al menos 2 noches a la semana. Su romance floreció, y como en cualquier gran novela, surgieron obstáculos que superar. El mayor obstáculo era el padre de Stacey, el coronel Wallace. El coronel era un hombre militar duro que pensaba muy poco de los civiles, especialmente de aquellos hombres que no habían servido. Más de una vez, Rick pensó en contarle al coronel por qué no había servido, pero, dado lo absurdas que eran algunas de sus afirmaciones sobre las personas perezosas, sabía que no cambiaría la actitud del viejo. Además, hasta donde sabía, a pesar de su infancia militar, Stacey no parecía compartir las opiniones de su padre sobre este tema, y el coronel no interfirió en el desarrollo de su relación. Ninguno de los dos era particularmente experimentado en el arte de hacer el amor, pero se esforzaban por complacerse mutuamente. No se trataba solo de las noches. Rick y Stacey descubrieron que tenían muchas cosas en común, como sus valores y sus esperanzas para el futuro. ¿Tendrán 2 hijos o 3? ¿Criarán a sus hijos como católicos o metodistas? Para ellos no importaba, siempre y cuando los niños crecieran con una brújula moral que los guiara a través del laberinto de la vida. Después de 6 meses de noviazgo, 5 meses después de prometerse fidelidad mutua, Rick pidió la mano de Stacey en matrimonio. Stacey aceptó, y 4 meses después, Rick y Stacey se casaron y se fueron a Jamaica de luna de miel. Rick no le contó a nadie,
pero el momento más hermoso de su vida hasta ese punto fue la mañana en que su dulce y conservadora esposa se quitó la parte superior del traje de baño mientras el sol los bañaba en una playa pública. Había varias otras mujeres haciendo lo mismo, lo que le dio a su esposa el valor para exponerse tan públicamente. Además, le encantaba ver cómo los ojos de su nuevo esposo prácticamente se salían de sus órbitas, casi como en una caricatura de Warner Bros. Una semana en el sol caribeño, con arena, agua tibia, bebidas y comida fue el comienzo perfecto para estos dos jóvenes en su viaje juntos. Rick no podía creer que una mujer tan hermosa, por dentro y por fuera, hubiera aceptado ser su compañera de vida. Mientras se recostaban en las aguas claras, Rick se maravillaba de cómo los ojos de Stacey brillaban con el mismo tono de azul que el mar caribeño. Podía imaginarse envejeciendo junto a ella, siempre que esos ojos le sonrieran. Esa noche, mientras veía a Stacey quitarse el vestido bronceado por el sol que había usado para cenar, supo que era un hombre afortunado. Stacey solo había tenido 2 amantes antes de conocer a Rick, y era una de esas raras chicas que llegaron al final de la escuela secundaria y los 2 primeros años de universidad manteniendo su virginidad. Ambos chicos fueron torpes, ninguno tenía las habilidades o los medios para complacerla. Eso ya era cosa del pasado. Ahora Rick era un amante atento. La luna de miel terminó y regresaron a casa decididos a construir una vida juntos, con el lujo de la visión retrospectiva. Es fácil criticar las decisiones que Rick y Stacey tomaron en los años siguientes. Pero si todas las grandes mentes del Banco de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, el Congreso, la Casa Blanca y casi todas las instituciones financieras no pudieron prever la ola de eventos que creó la Gran Recesión, ¿podemos realmente esperar más de 2 personas que confiaron en ello? Grandes mentes, el año era 2007, y como muchas parejas jóvenes ese año, a medida que los precios de las viviendas seguían subiendo a niveles obscenos, Rick y Stacey entraron en pánico y compraron una casa cuando el mercado estaba en su punto máximo. ¿Por qué seguir desperdiciando dinero en alquiler cuando podíamos estar acumulando patrimonio? La casa que compraron, un dúplex modesto de 3 dormitorios, probablemente habría costado $200,000 en 2003. Para cuando los Wilson la compraron en 2007, habiendo ganado la guerra de ofertas, el precio de cierre fue de $420,000. El agente inmobiliario les dijo que habían tenido suerte de conseguirla con una oferta tan baja. Justo después de asegurar su primera casa y la hipoteca, Stacey tuvo lo que ambos consideraron una idea brillante. Stacey dejaría su trabajo por un año, terminaría su maestría en un año en lugar de 3 veranos de estudios. Como bono, usaría el año para quedarse embarazada y pasar algunos meses con el bebé antes de regresar al trabajo con su título de maestría. Recibiría un buen aumento salarial y podría enseñar en una escuela secundaria. Pusieron todo en papel, horarios, finanzas, logística, todo encajaba. Rick hacía un trabajo fantástico en su empleo, recientemente había recibido un buen aumento de salario base y un bono. Podían permitírselo. Todo salió como un reloj, o casi. A finales de noviembre, Stacey le dijo a Rick que su periodo ya llevaba 3 semanas de retraso y compró una prueba para confirmar su embarazo. El momento no podía haber sido mejor. El bebé nacería a mediados de julio. Stacey podría pasar 2 meses con el recién nacido antes de volver a dar clases. Todo iba según el plan. Pero los mejores planes a menudo salen mal. En abril de 2008, el mercado hipotecario comenzó a colapsar y Washington Mutual comenzó a cerrar oficinas y despedir personal, especialmente en sus departamentos hipotecarios. Rick fue uno de los despedidos. Estuvo 5 meses desempleado antes de conseguir finalmente un trabajo como uno de los 2 subgerentes en una tienda de descuento. El salario era aproximadamente la mitad de lo que Rick ganaba en el banco. Los subgerentes tenían que alternar turnos cada mes y dividir sus días libres. El 15 de mayo, Stacey entró en trabajo de parto. Amy Wilson nació 7 semanas antes de tiempo. Pasarían 3 semanas antes de que los Wilson pudieran llevar a Amy a casa, a la guardería que Stacey y Rick habían decorado para su bebé. Las facturas del hospital se acumulaban.
El seguro Cobra de Rick cubrió algunas de ellas, pero no tanto como habría cubierto su plan de empleo anterior. Stacey terminó el semestre de todas formas y consiguió un puesto de enseñanza en la escuela secundaria local. Esto le dio 10 semanas en casa con Amy antes de que comenzara el año escolar. La madre de Stacey accedió a cuidar a Amy mientras Rick trabajaba en el turno de día en la tienda. Había 2 ingresos, pero aún no era suficiente para todas las facturas. Estaban al revés con su hipoteca. Vender la casa no era una opción. Amy tenía varios problemas de salud, cólicos, infecciones de oído, etc., lo que dificultaba que todos tuvieran una buena noche de sueño. El peso de todo seguía afectando a Rick y Stacey. Pasaban semanas sin ningún tipo de intimidad física entre ellos. Trabajar de 4 p.m. a 11 p.m. todos los meses y tantos días libres reducía seriamente el tiempo que Rick podía pasar con Stacey. Los mejores amigos se convirtieron en compañeros de cuarto. Las pequeñas grietas en el matrimonio de los Wilson comenzaron a ensancharse durante el segundo año de Stacey en la escuela secundaria. Ese fue el año en que llegó un nuevo profesor de educación física, Kyle Turner, a la escuela. Kyle era un espécimen magnífico, con una altura de 6 pies y 3 pulgadas, pesando 220 libras y con la constitución de un jugador de fútbol americano, con largo cabello rubio y, de alguna manera, siempre con una ligera barba en la cara, lo justo para darle un aspecto masculino. Las maestras, jóvenes y no tan jóvenes, comenzaron a susurrar sobre el joven profesor desde el primer día de preparación para el nuevo año escolar. Como eran días de preparación, 2 semanas antes del primer día de clases, la mayoría estaba vestida casualmente. Stacey llevaba pantalones cortos, no tan cortos como para ser llamativos, pero lo suficientemente cortos como para mostrar sus largas y bronceadas piernas. La blusa de Stacey también era favorecedora, desabrochada justo por encima del punto donde su escote sería visible si se inclinaba. No podía vestirse así cuando comenzaran las clases, pero después de pasar el verano recuperando su figura anterior al embarazo, sintió que se merecía la oportunidad de lucirse un poco. Nunca esperó encontrarse con alguien tan apuesto como Kyle Turner sentado entre el público el primer día. Kyle notó a Stacey de inmediato. Vio sus piernas, su rostro bonito, y también notó los anillos en su mano izquierda. Los anillos no lo molestaban. Stacey no sería la primera mujer casada en atraer la atención de Kyle. De hecho, le gustaban así, casadas, sin compromisos. Hacer el amor era parte de su encanto, casi tan grande como el conocimiento secreto de cómo engañar a algún pobre hombre. La persecución de Kyle por Stacey comenzó el primer día, lentamente al principio, porque tenía todo el tiempo del mundo. Los rumores comenzaron a circular en la primera semana, aunque nadie sabía de dónde provenían. Se decía que Kyle había sido ranchero parte de las fuerzas especiales de los marines, y todos los que escuchaban la historia quedaban impresionados y lo creían. Era la forma en que Kyle se movía lo que irradiaba un aura especial. Este es un hombre que enfrentó el peligro y volvió a casa, se convirtió en profesor y ayudaría a los jóvenes a crecer como él. Kyle no iniciaba rumores. No era tonto, pero nunca negaba nada, nunca decía nada sobre cómo había pasado 3 años en la Marina. Su silencio solo aumentaba el misterio y lo hacía parecer modesto. En realidad, Kyle Turner pasó esos 3 años trabajando en un almacén de suministros en Estados Unidos. Era el trabajo perfecto para él. Inmediatamente después de graduarse, se dio cuenta de que odiaba la vida militar. Trabajar en un depósito de suministro significaba que nunca tenía que disparar un arma ni estar cerca de la acción. También le permitía pasar un par de horas al día en el gimnasio de la base. No había nada de qué avergonzarse en cómo Kyle pasó esos 3 años, si era honesto cuando se lo preguntaban, como si el destino estuviera trabajando en contra del matrimonio de Wilson. Stacey y Kyle tenían la misma cantidad de tiempo libre cada día, justo antes del almuerzo. Una vez que Kyle determinó que Stacey estaba ansiosa por seguir entrenando, le sugirió que se uniera al gimnasio de la escuela los martes y jueves cuando la sala estaba disponible.
Me divertiré entrenando contigo en lugar del sudoroso Schwarzenegger con el que suelo entrenar, y tal vez pueda ayudarte con tus ejercicios. Tenía mucho sentido, y por eso Stacey pasaba 2 horas a la semana con Kyle. Un día de febrero, Kyle sorprendió a Stacey mientras entrenaban. Estoy escribiendo una novela corta. Terminé el primer borrador y me preguntaba si podrías leerlo y darme tu opinión. Stacey respondió exactamente como Kyle esperaba. No lo trató como a un profesor de gimnasia analfabeto. Me encantaría. ¿De qué trata? Es una historia de guerra, pero eso es todo lo que diré. Preferiría que lo leyeras sin ideas preconcebidas. Puedo hacerlo. Lo conseguiré. Gracias. Esa noche, mientras Rick estaba en el trabajo y Amy se había ido a la cama, Stacey comenzó a leer la novela corta de Kyle sobre un Navy SEAL en Irak. Stacey terminó la primera mitad antes de que Rick llegara a casa. Podría haberla terminado esa misma noche, pero escribir notas en los márgenes para el segundo borrador de Kyle la ralentizó. El nombre del personaje principal era Tyler, y Stacey no podía evitar creer que Tyler era el apodo de Kyle y se preguntaba si la historia era real. Por supuesto, eso era lo que Kyle tenía en mente cuando escribió la historia y le pidió a Stacey que la revisara. Stacey pensó que el nombre Tyler era un ingenioso portmanteau de Turner y Kyle. La noche siguiente, Rick estaba trabajando, Amy estaba en la cama, y Stacey estaba leyendo la segunda mitad de la novela. La segunda mitad contenía un capítulo que describía las hazañas de Tyler mientras estaba de vacaciones en Italia. Era muy sofocante. En ese pasaje, Stacey dejó caer su bolígrafo de edición y sus dedos estaban en sus pantalones de pijama. Antes de que se diera cuenta, Tyler nunca había tenido problemas para encontrar una buena mujer con la que pasar sus días y noches en vacaciones anteriores. Pero las 3 semanas que pasó en Italia, después de 5 meses de devastación por los talibanes, superaron todas las expectativas. Todo comenzó la primera noche en Amalfi, cuando el Y Norte estaban sentados en un pequeño café tomando una copa después de la cena, cuando 2 jóvenes se acercaron a su mesa. ¿Son ustedes estadounidenses?, preguntó la morena. Su inglés era bueno, pero tenía un acento, probablemente francés. Se conocieron, y 2 mujeres se unieron a ellos. Efectivamente, eran francesas. Michelle, una morena, parecía haber puesto sus ojos en Tyler. Leslie, una rubia, parecía interesada en Greg. Bebieron y luego encontraron una discoteca donde bailaron hasta las 3 de la mañana. Tyler y Greg acompañaron a las damas al muelle donde estaba amarrado su pequeño yate. ¿Es suyo?, preguntó Greg. Leslie respondió, pertenece a mi padre. Nos lo presta por 1 mes. ¿Por qué no vuelven mañana por la mañana y hacemos un paseo en barco? Tyler y Greg se sintieron un poco decepcionados por no haber sido invitados a pasar la noche, pero aceptaron regresar al día siguiente. Esta sería la última vez que cualquiera de los 2 se sentiría decepcionado durante las próximas 3 semanas. Por la mañana, los 2 hombres se dirigieron al muelle, conteniendo la respiración, esperando que el yate todavía estuviera allí. Así fue, las 2 mujeres estaban en la cubierta, vistiendo camisetas azules a juego y saludándolos para que subieran a bordo. 5 minutos después de embarcar, cada hombre tenía una bebida en la mano. El barco salió del puerto. Tyler no pudo evitar agradecer a las estrellas por lo que prometía ser un día fantástico. Sin entrar en detalles, observaba a Michelle en el puente. Michelle medía 1,70 m y estaba en excelente forma. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo, y sus ojos azules estaban ocultos tras unas gafas de sol estilo aviador. Era un día hermoso en el Mediterráneo. Aguas azules y tranquilas, sol perfecto. Tan pronto como el barco estuvo lo suficientemente lejos de la costa para tener privacidad, ambas mujeres se sumergieron en el agua. Tyler y Greg se unieron a ellas. Michelle nadó hacia Tyler y envolvió sus piernas alrededor de su cintura. Vamos a la plataforma de baño, dijo riendo, con un acento que hacía que las palabras sonaran mejor.
nadaron hacia la parte trasera del barco. Tyler se sentó en el borde de la plataforma, con los pies aún en el agua. Extendió la mano hacia Michelle y la levantó directamente fuera del agua. Michelle no pudo evitar impresionarse por la fuerza de Tyler. Este hombre no solo tenía un físico impresionante, sino que también había verdadera fuerza en sus músculos. Stacey pensó que la escena nocturna era un poco incómoda, pero nunca había leído literatura romántica, así que, ¿qué sabría ella? Los amantes se besaron y luego rieron. Michelle se inclinó hacia atrás hasta que cayó del regazo de Tyler al mar. Tyler se inclinó hacia adelante para seguirla. Para cuando Tyler volvió al barco, Greg y Leslie salieron de la cabina a la cubierta principal. Leslie llevó a Michelle a la cabina por un momento. Al salir, Greg y Tyler seguían ahí de pie, preguntándose qué pasaría después. Michelle y yo esperábamos que les gustaría pasar sus vacaciones de 3 semanas con nosotras en nuestro barco. Volveremos a la costa. Pueden hacer el checkout, recoger sus cosas y nos iremos de tour por el Mediterráneo juntos. ¿Qué les parece?, dijo Leslie. Tyler y Greg se miraron entre sí, asintieron en un acuerdo silencioso y luego respondieron al unísono, sí. Así comenzó la vacación más atrevida que estos dos SALS habían experimentado. Stacey leyó las siguientes páginas, que describían con detalle los momentos de amor entre Tyler y Michelle. Ahora, cada vez que leía el nombre de Michelle, lo sustituía por el suyo propio e imaginaba a Tyler pasando tiempo con ella. Finalmente, después de leer la escena en la que hacían el amor en el puente del barco y luego se recostaban para mirar 1.000.000 de estrellas, Stacey ya no pudo más. Tiró las páginas sobre la cama y cerró los ojos. Stacey imaginó los brazos de Kyle rodeándola, sus labios besándola. Esta vez, no detuvo su fantasía, que avanzaba a la velocidad del pensamiento. Con la imagen de Kyle en primer plano, Stacey experimentó emociones increíbles. Le tomó 10 minutos volver a respirar con normalidad. 2 días después, cuando Stacey devolvió su borrador, Kyle pudo notar que la historia había tenido el impacto deseado. Stacey se sonrojó al entregárselo. ¿Te gustó? Kyle apenas pudo contener la sonrisa en su rostro. Sí, es una gran historia y un buen primer borrador. He hecho algunas sugerencias y comentarios en los márgenes. No es demasiado, ¿verdad? No sabía si tenía que moderar las escenas de amor entre Tyler y Michelle. Stacey se sonrojó aún más. O no, creo que añadió el énfasis correcto. No hay nada malo en incluir un poco de amor entre adultos que consienten. Le da chispa. Eso es exactamente lo que siempre he pensado. La noche entre adultos que consienten puede añadir una chispa a la vida de alguien, ya sea en la literatura o en la vida real. Stacey captó la indirecta de Kyle. Era tan sutil como un accidente de tren. Pero también la hizo feliz. Si había alguna duda sobre las intenciones de Kyle, esa conversación las despejó. Si Stacey no hubiera estado casada, Kyle habría hecho el amor con ella esa misma noche. Stacey empezó a pensar en esos términos. ¿Por qué me casé tan joven? ¿Era Rick realmente el hombre adecuado para mí? Rick parecía tan débil y sombrío comparado con Kyle. Kyle vio el peligro y respondió valientemente a él. Rick nunca había hecho algo así. La actitud de Stacey hacia Rick se deterioró hasta que apenas hablaban. Rick estaba cansado de ser humillado, y ahora la comunicación se limitaba a cuidar de Amy y la organización de horarios. Mientras el muro entre ellos crecía en casa, el coqueteo y las escenas de amor entre Stacey y Kyle aumentaban. En la escuela, Danielle Miller, una de las profesoras, observaba a los dos amantes. Danielle era vecina de Kyle y profesora de biología, a quien Kyle brevemente cortejó y conquistó, hasta que se dio cuenta de que tenía una verdadera oportunidad de entrar en la cama de Stacey. Danielle no soportaba a Stacey con su figura 90-60-90, cara bonita y ojos azules. Y no ayudaba cuando Kyle la dejó como un trapo viejo para poner su mira en la señorita perfecta. Para colmo,
Stacey fue elegida sobre Danielle para ser la entrenadora del equipo de tenis femenino esa primavera. El primer error de Kyle fue que jugaba donde trabajaba. El segundo error fue que abandonó sin ceremonias a una mujer celosa. El tercer error fue que no sabía que el tío de la mujer abandonada era un congresista de los CEU. Una semana después de llamar al tío Fred, Danielle recibió toda la información que necesitaba mientras observaba el romance desarrollarse, sabiendo que no tendría que esperar mucho. Decidió esperar hasta el momento adecuado para arruinar dos vidas. Habían pasado 6 semanas desde que Stacey había leído su historia. 6 semanas de coqueteo. Kyle estaba cansado de esto. Era hora de actuar. Stacey, me has estado provocando suficiente tiempo. Reservaré para nosotros una cena el jueves por la noche. Sé que es la noche de tu club de lectura. Leí tu agenda. Iremos a cenar a Karen's y luego cruzaremos la calle al Hilton. Te haré el amor como nadie más podría. Stacey no objetó las demandas de Kyle. Todo lo que podía pensar era en lo valiente y decidido que podía ser su futuro amante, lo diferente que era de Rick. Rick siempre pedía permiso. Kyle hablaba con decisión. Stacey tenía una pregunta. ¿Por qué en un hotel? ¿Por qué no en tu casa? Porque hay otros 3 profesores viviendo en mi complejo. Supongo que no querrás que te vean entrando y saliendo de mi apartamento. Al menos, no por ahora, mientras sigues casada con ese perdedor. Stacey no pudo evitar sonreír ante la delicadeza de Kyle hacia su situación. No se le ocurrió que debía proteger a su esposo. Después de que Kyle llamara a Rick, perdedor, Kyle no pudo evitar sonreír internamente. Una vez más había logrado decirle a alguna mujer tonta que tenían un futuro juntos sin decirlo directamente, un futuro que no tenía intención de hacer permanente. Disfrutaría de unos meses de amor con esta dama antes de pasar a su próxima conquista. Stacey ya llegaba tarde a la práctica y las chicas la esperaban. Así que tomó una decisión. Es una cita. Rick y Stacey estaban en la cocina el jueves por la mañana tomando café. Amy comía su cereal como de costumbre, tirándolo por todos lados. Rick, recuerda que tengo club de lectura después de la práctica de tenis esta noche. Tendrás que recoger a Amy para mamá antes de las 6 y darle de comer. Estaré en casa a las 10. ¿Puedo manejarlo? ¿Qué libro están discutiendo esta noche? Esta pregunta hizo que Stacey se pusiera a pensar. ¿Era una pregunta trampa? Stacey tomó un sorbo de su café para ganar tiempo antes de responder, pero aún había un tono afilado en su voz. Asterisco agua para elefantes asterisco, ¿por qué preguntas? No sueles estar interesado en mi club de lectura. Rick se sintió un poco sorprendido por el tono de Stacey, pero se dio cuenta de que solo era emblemático de cómo lo había tratado últimamente. No quise decir nada malo. Solo trataba de ser educado. Rick tomó su almuerzo del mostrador, besó a Amy en la cabeza y salió de la casa antes de perder el control. La rápida salida de Rick no pasó desapercibida para Stacey. Al principio, se enojó con Rick por irse sin despedirse. Luego se dio cuenta de que probablemente no había dicho nada amable a Rick en semanas. Antes de la primera clase, Kyle miró dentro del aula de Stacey. Miró alrededor de la habitación para asegurarse de que nadie lo escuchara. Tenemos una mesa en Karen's a las 6 y una habitación al otro lado de la calle en el Hilton. No llegues tarde a la cena. Sé que necesitas llegar a casa esta noche y aprovecharé cada minuto contigo para compensar los meses que he esperado para estar contigo. A solas contigo. Necesito estar en casa a las 10, ¿deberíamos saltarnos la cena? Stacey rió en silencio. La puerta seguía abierta. Buen intento, amigo, pero estoy deseando disfrutar de una buena cena y un par de copas de vino, sin niños. Y después también. Ahora, fuera de aquí. Stacey no sabía cómo había logrado mantenerse tranquila todo el día, y durante la práctica de tenis despidió al equipo unos minutos antes. A las 5 menos 10, todo iba según el plan.
Después de la práctica de tenis, Stacey esperó hasta que todas las chicas terminaron en los vestuarios antes de cambiarse los pantalones deportivos por el pequeño vestido negro que había usado por última vez cuando Rick la llevó al Crystal Room para Año Nuevo. ¿Cuándo fue eso? Hace casi 3 años. Cuando tenían dinero para esas cosas. Esa fue la última vez que usó tacones de 10 centímetros. Stacey se miró una última vez en el espejo de cuerpo entero. Sabía que a Kyle Turner le gustaría lo que vería esa noche, y más aún cuando el vestido se quitara. Stacey se miró en el reflejo y trató de convencerse. Me lo merezco. La ropa que llevaba a la escuela ese día estaba en una pequeña maleta. Planeaba ducharse y cambiarse en el hotel antes de regresar a casa. Su cabello estaba recogido en una elegante cola de caballo, eliminando la necesidad de lavarlo y secarlo. Después, Stacey salió del edificio, cerrando las puertas detrás de ella, y se dirigía a su auto cuando un Honda azul se detuvo. Ángel Martínez, una de las estudiantes de último año y miembro del equipo de tenis, casi saltó del Honda. Señora Wilson, gracias a Dios la atrapé antes de que se fuera. Dejé mi libro de texto y mis apuntes de ética en mi casillero y tengo un examen mañana. ¿Podría abrirme para que los recoja, por favor? Stacey se sintió avergonzada de que una de sus estudiantes la hubiera visto así. Le dijo a Ángel que la siguiera y regresó al vestuario mientras Ángel hablaba sin parar. Señora Wilson, se ve tan elegante esta noche. En un día de semana. ¿Tú y el señor Wilson están celebrando algo esta noche? ¿Como un aniversario o algo así? Antes de que Stacey pudiera responder, Ángel continuó divagando. Siempre me daba tanta vergüenza cuando mis padres salían así. Mamá se vestía muy bonita y papá se ponía una chaqueta elegante. Volvían a casa y era como, busquen una habitación, porque se abrazaban y besaban. Y yo estaba en esa edad en la que odias pensar que tus padres hacen eso. ¿Verdad? Ángel hablaba cada vez más fuerte mientras Stacey estaba de pie en la puerta y Ángel estaba en su casillero. Ángel volvió con un libro y una libreta en las manos, y continuó hablando. Luego, cuando tuve edad suficiente para darme cuenta, me sentí bastante orgullosa de ellos. Aquí están, después de casi 20 años juntos y 3 hijos, y aún siguen enamorados. ¿Qué tan genial es eso? Ahora estaban en sus autos y Ángel miró directamente a los ojos de Stacey. Diviértete esta noche, señora Wilson. Vi a tu esposo. Es guapo. No me sorprende que te esté yendo tan bien. Y se rió. Stacey se quedó afuera de su coche con la puerta abierta y sollozó, hablando incontrolablemente consigo misma. Qué tonta y egoísta soy. ¿Merezco esto? Eso fue lo que me dije. Lo que merezco es perder a mi familia por lo que estaba a punto de hacer. ¿Cuándo me volví tan egoísta y arrogante? Nadie respondió las preguntas de Stacey. Le tomó unos 10 minutos para que sus lágrimas se secaran lo suficiente como para comenzar su camino a casa. Estaba tan molesta que ni siquiera pensó en cómo estaba vestida. Todo lo que quería era abrazar a su esposo y a su hijo. Rick pasó el día deprimido. ¿Cómo se convirtió su vida en una carga? ¿Dónde estaba la alegría? Las cuentas seguían acumulándose. Las pequeñas alegrías que una vez hicieron que valiera la pena luchar en la vida prácticamente habían desaparecido, especialmente el amor que él y Stacey una vez compartieron. Había sido capaz de sobrellevarlo durante la mayor parte de los últimos 2 años. Se lo debía a su pequeña niña ser fuerte. Pero durante al menos los últimos 6 meses, Stacey no podía mirarlo a los ojos ni darle el amor que él necesitaba. Rick salió del trabajo antes de lo habitual. Al diablo con esto, pensó. Pensó en detenerse en el pub para tomar una pinta antes de dirigirse a la casa de su suegra a recoger a Amy. En cambio, decidió ir a casa y disfrutar de unas horas de paz y tranquilidad. Esto resultó ser un gran error. Rick tomó el correo de una caja junto a la carretera y cometió el error de abrir 2 sobres con la palabra «atrasado» escrita en el exterior de cada uno. ¡Qué humillante! Rick entró,
leyó ambos avisos, y se preguntó de dónde iba a sacar otros 1.500 pesos para fin de mes. Rick pasó junto al refrigerador con sus 2 latas de cerveza barata y alcanzó el armario superior sobre la estufa, donde guardaban una botella de bourbon en caso de que el coronel los visitara. Un sentimiento abrumador de desesperación y depresión lo invadió después de tomar su primer sorbo de alcohol. Tomó un segundo trago. Rick había estado pensando mucho durante los últimos 3 meses, y sabía por qué. Sabía cómo. La única decisión que quedaba por tomar esta noche era cuándo. ¿Por qué? Bueno, la razón principal era que Rick valía más muerto que vivo. La desesperada situación financiera de la familia Wilson podría mejorar con una inyección de capital del pago del seguro de vida. Otra razón es que la vida ya no valía la pena vivirla. Rick estaba cansado de jugar a Sísifo, empujando una piedra colina arriba solo para que volviera a rodar hacia abajo. Era soportable cuando lo hacía en equipo, con Stacey a su lado, aliviando la carga con sus sonrisas y amor. Pero durante al menos los últimos 6 meses, había estado empujando esta piedra solo. El cómo tomó mucho más tiempo de pensar. No tenía que parecer destruido por 2 razones. Sería doloroso para Amy si crecía y alguna vez descubría que su padre se había destruido. La segunda razón era financiera. Los 250,000 pesos del seguro de vida de Rick habrían pagado el doble si la muerte hubiera sido un accidente. La solución perfecta, como muchas soluciones perfectas, estaba justo frente a él. Todos los días, de camino a la ciudad y de regreso, Rick pasaba por la curva de Atrow. Se ganó ese nombre después de que 2 autos se precipitaran por un acantilado hacia un cañón precioso. Era una parte peligrosa de la antigua carretera entre el centro de la ciudad y el área donde vivían los Wilson. Hace años, la ciudad creó una ruta alternativa hacia el centro después de que se determinara que el Departamento de Carreteras no podía corregir la curva y hacerla segura. Incluso consideraron cerrar la carretera, pero demasiados residentes se opusieron al cierre porque la ruta alternativa tomaba 12 minutos más. La ciudad la mantuvo abierta, instaló vallas baratas y redujo la velocidad en la curva a 15 millas por hora. Así que lo único que quedaba por decidir era cuándo. Y se decidió cuando Rick tomó su segundo sorbo de bourbon. No hay tiempo como el presente. Podría haberlo dicho en voz alta, pero no había nadie en la cocina para escucharlo, así que tal vez fue solo en su mente. Rick tomó las llaves de su camioneta. El coche fácilmente rompería las frágiles barreras en la curva. Rick se detuvo cuando abrió la puerta. ¿Afectarían 2 tragos de bourbon su nivel de alcohol en la sangre lo suficiente como para hacerlo legalmente borracho? ¿Afectaría esto el pago del seguro? Rick decidió que no valía la pena el riesgo. Volvió a la casa, vomitó en el inodoro, enjuagó su boca y lavó el vaso antes de guardarlo. 10 minutos después, Rick se sentó en la camioneta, el motor en marcha, mirando la curva, tratando de reunir el valor para lanzarse. Stacey decidió tomar un atajo a casa para ahorrar unos preciosos minutos, aunque rara vez usaba la carretera antigua. Hoy fue una excepción. Redujo la velocidad para tomar la curva cuando vio la camioneta de Rick al otro lado. ¿Por qué está aquí? Estaba en dirección opuesta a la casa de su madre. La camioneta apenas comenzaba a moverse cuando Stacey tocó la bocina. Rick no notó el coche que se acercaba. Cuando finalmente decidió actuar, su pie se movió del freno al acelerador. Su pie izquierdo soltó el embrague, y estaba en camino. De repente, su subconsciente registró el sonido y sus ojos se enfocaron en el coche que se acercaba. De repente, Rick frenó. De repente. ¿Qué hace el coche de Stacey aquí? Levantó la vista por la ventana del lado del conductor para ver a Stacey en su coche, estacionada junto a él. Rick, ¿qué estás haciendo aquí? Rick sacudió la cabeza. Estaba tan decidido a hacer el acto que parecía como si estuviera bajo anestesia. Solo miró a su esposa, tratando de entender lo que decía. Rick, ¿dónde está Amy? Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Stacey,
y salió corriendo de su coche para correr hacia la camioneta de Rick. Mirando dentro de la cabina, Rick aún no decía una palabra, solo miraba a su esposa con ese vestido hermoso. Richard, vámonos a casa. Necesitamos hablar. Stacey regresó a su coche y esperó a que él diera la vuelta con su camioneta antes de seguirlo a casa. Tan pronto como entró en la casa, fue al dormitorio para cambiarse de ropa. 5 minutos después, apareció en la cocina donde Rick estaba sentado en la mesa. Rápidamente llamó a su madre. «Mamá, ¿puedes cuidar a Amy esta noche, por favor?» Después, se sentó. Antes de que pudiera decir algo, Rick habló. «Te veías bien esta noche. No he visto ese vestido desde que estabas embarazada de Amy. Supongo que no ibas al club de lectura. ¿Tenías una cita?» Era momento de ser sincera. Sí, la tenía. Lo siento. Stacey comenzó a llorar. Sus lágrimas no lo conmovieron. Rick estaba más decepcionado y molesto de lo que jamás había estado en su vida. ¿Te vas a ir? Stacey se dio cuenta de lo serio que era. Oh, Dios, no. Quiero quedarme. Por favor. Sé que metí la pata. Sé que fue terrible aquí, y la mayor parte es culpa mía. Quiero que sepas que quiero reparar nuestro matrimonio y que nunca te he sido infiel físicamente. Pero tú fuiste emocionalmente infiel, ¿no es así? Sí. Lo siento, y me siento avergonzada de mí misma. Cuéntame todo y dime quién es. Después de que me lo digas, decidiré si tenemos una oportunidad. Stacey le contó a Rick todo lo que llevó a esa noche, incluyendo lo que la hizo cambiar de opinión. Sin adornos. Sin engaños. Rick escuchó sin interrumpir. Cuando Stacey terminó con otra disculpa, no pudo esperar más. Eso es todo, Rick. Ahora sabes todo. Ahora es tu turno. Dime por qué estabas en la curva. Rick le contó a Stacey cómo quería morir y planeaba terminar con todo. Esa noche, antes de que terminara, Stacey estaba sentada en su regazo, sosteniéndole la cabeza. Lo miró a los ojos y le suplicó, por favor, Rick, te amo. Volvamos a comprometernos el uno con el otro y tratemos de volver a ser amigos y amantes. No quiero vivir sin ti. Rick se alegró de escuchar que Stacey quería salvar el matrimonio, pero necesitaba preguntar, ¿cómo hacemos esto? Primero, tragaremos nuestro orgullo y pediremos ayuda. No hay mucho orgullo en intentarlo. Y perdóname, pero no hay orgullo en planear encontrarte con tu amante en algún hotel. Así que el orgullo no debería ser un problema. ¿A quién pedimos ayuda? El comentario de Rick sobre el hotel dolió, pero Stacey sabía que lo merecía. Pediremos ayuda a mamá. La última vez que nos ofreció dinero, fuimos demasiado orgullosos y lo rechazamos. Ella tiene dinero que heredó después de que murió mi abuelo. Está en certificados de depósito y nos ofreció prestarnos lo que necesitemos. Si le pagamos el mismo interés que recibe del banco, el 3%, y no tendremos que devolverle el principal hasta que nos recuperemos. Usaremos la mayor parte del dinero para pagar todo, excepto la hipoteca, y algo para ver a un consejero matrimonial. Necesitamos ayuda, Rick. No podemos hacerlo solos. Rick no estuvo de acuerdo esa noche. Stacey y Rick pasaron la semana siguiente discutiendo los pros y los contras. Finalmente acordaron después de decidir que un tercero experimentado sería necesario para superar los problemas de confianza. Cada uno tenía su propia lucha. ¿Cómo podría Rick volver a confiar en Stacey después de que ella cometiera infidelidad emocional y estuviera tan cerca de la infidelidad física? La idea de Stacey pasando una noche con otro hombre, o incluso besándolo, le daba náuseas. ¿Cómo podría Stacey volver a confiar en Rick, el hombre que estuvo tan cerca de destruirse? ¿Podría confiar en él con su vida o con la vida de su hija? Stacey tenía dificultades para superar el miedo de lo que Rick podría hacer antes de que todos estos otros eventos ocurrieran.
Stasey regresó a la escuela el viernes por la mañana, y todo explotó durante el tercer periodo. Durante el periodo libre de Stasey, Kyle entró en la clase de Stasey más enfurecido que una avispa. No vio a los dos estudiantes que trabajaban en el tablero informativo en la parte trasera del salón. ¿Dónde estabas anoche? No solo tuve una pesadilla por tu culpa en la cena, sentado ahí solo como un tonto, pagué por la habitación de hotel donde te estaba esperando por si llegabas tarde. Las dos chicas jóvenes salieron corriendo del salón. Y si Kyle hubiera tenido algo de sentido, se habría ido, pero estaba enardecido y continuó regañando y amenazando hasta que el subdirector entró al aula. Tuvo que gritar para llamar la atención de Kyle. Señorita Wilson, señor Turner, vengan a mi oficina de inmediato. Los rumores del enfrentamiento se esparcieron rápidamente, aunque los hechos completos se distorsionaron. Danielle Miller pensó que este era el momento perfecto para soltar su bomba de información de parte del tío Fred. Anónimamente, Danielle difundió la información de que Kyle Turner había servido, pero solo como un administrativo en el servicio interno, y nunca fue un héroe de las fuerzas especiales. Todos sintieron que Kyle estaba mintiendo y robando honor, aunque fuera una mentira por omisión. Cualquier simpatía que Kyle esperaba desapareció rápidamente. Su discurso a los estudiantes y las amenazas escuchadas por el subdirector se convirtieron en su caída. Sin derecho laboral protegido, Kyle fue despedido ese mismo día. Stasey salió mejor parada. Le dijeron que tuviera cuidado, pero como no había roto ninguna regla escolar, se quedó con una advertencia. Para evitar malentendidos futuros, la mamá de Stasey les dio dinero. Lo usaron para pagar sus deudas y comenzaron a ver a un consejero matrimonial que les ayudó a encontrar compañerismo y amor nuevamente. El gran momento en su recuperación llegó unos meses después. Stasey, Rick y Amy visitaron a los padres de Stasey. Stasey y el coronel estaban en la oficina cuando todos en la cocina escucharon la voz de Stasey. Papá, no es culpa de Rick que la economía se hundiera y que Amy naciera prematura. Él apoyó mi decisión de dejar mi trabajo y volver a estudiar. Trabaja más de 50 horas a la semana en un trabajo que odia para ayudarnos a mantenernos a flote. No ha hecho nada más que ser un esposo fiel y un padre maravilloso. Y si no puedes respetar a un hombre así, entonces lo siento por ti. Si escucho un comentario más despectivo sobre mi esposo de tu boca, nunca más volverás a verme ni a tu nieta. Stasey corrió a la cocina, tomó a Amy de los brazos de su madre y le dijo a Rick que se iban. No puedo escuchar más sus insultos. Lo siento, mamá. Se apresuró al auto, puso a Amy en el asiento infantil y se fue. Rick besó a su suegra en la mejilla y siguió a Stasey con una gran sonrisa en el rostro. Era la primera vez que Stasey defendía abiertamente a Rick frente a su padre. Es difícil explicar cómo este incidente cambió la autoestima de Rick. Su renovada fe en su matrimonio y en sí mismo le dio la confianza para comenzar a buscar un mejor trabajo con el apoyo de Stasey. 3 meses después de ese día en casa de los padres de Stasey, Rick fue contratado para trabajar en una cooperativa de crédito en expansión como jefe de ventas corporativas. La economía ya había comenzado a mejorar, y con una combinación de salario y bonificaciones, Rick ganaba un poco más que antes de ser despedido. Han pasado 2 años desde esa fatídica noche en Cracovia. Con un presupuesto estricto, los Wilson lograron pagar más de la mitad de su deuda a mamá. El año de Stasey con el consejero les dio las herramientas para reconstruir la confianza y el amor entre ellos. Stasey ya no se preocupaba cuando Rick salía de casa con Amy. Y Rick no se preocupaba por las noches en que Stasey iba al club de lectura. Una noche, Rick regresó a casa y encontró su plato favorito cocinándose en la estufa y a Amy no en casa. Amy estaba con sus abuelos. El coronel había aprendido hacía tiempo a mantener la boca cerrada a insistencia de su esposa. Si crees que voy a dejar que te lleves a mi nieta, estás muy equivocado. Stasey le pidió a Rick que se sentara. Rick, lo he pensado todo y lo he planeado todo. Quiero una segunda luna de miel y un segundo hijo. Rick se sorprendió por ambas declaraciones de Stasey.
¿Podemos permitirnos eso? Stacey se alegró de que Rick no dijera que no de inmediato. He investigado paquetes y encontré un viaje de 6 días a Jamaica por menos de $2,000, todo incluido. ¿Y a Amy? Mamá accedió a cuidar a Amy. Rick sonrió, pensando en lo genial que sería pasar 6 días con su esposa. La última vez que tuvieron la oportunidad de pasar más de una noche juntos fue hace 4 años, antes de que Amy naciera. Reservemos si no lo has hecho ya. ¿Y el segundo hijo? Siempre dijimos que queríamos al menos 2 hijos. Me asusté después de los problemas de salud de Amy, pero hablé con mi doctora y me dijo que las probabilidades de que el segundo bebé sea prematuro son menos de 1 en 20, lo cual es lo mismo que tienen la mayoría de las mujeres cuyo primer hijo nació prematuro. El segundo embarazo llega a término. Además, mi seguro escolar es mucho mejor que el que teníamos antes. Incluso si hay complicaciones, esta vez la mayoría de los gastos estarán cubiertos. ¿Puedo decir sí a unas vacaciones ahora y pensar en tener un segundo hijo un poco después? Stacey estuvo de acuerdo. Y así fue como terminaron en la misma playa en Jamaica. 4 semanas después, en el avión hacia Jamaica, Rick sorprendió a Stacey diciendo: «Deja el diafragma en casa esta semana, cariño, tal vez tengamos suerte aquí y le demos a Amy un hermanito o hermanita». Stacey no pudo decir una palabra mientras abrazaba y besaba a Rick. Gracias. Si Rick se preguntaba si estas vacaciones podrían superar su luna de miel, no tenía de qué preocuparse. 5 minutos después de instalarse en sus tumbonas, Stacey se quitó la parte de arriba. Esa noche, Stacey llevaba el vestido de verano más bonito imaginable. En la tercera mañana, Stacey despertó a Rick justo al amanecer y lo arrastró a una sección de la playa que nunca habían visitado antes. Stacey dejó completamente sorprendido a Rick cuando se quitó la parte superior antes de saltar al agua cálida. Rick salió de su estupor, se quitó su traje de baño y se unió a Stacey. Ambos estaban flotando en el agua. Rick preguntó: «¿Cómo conoces este lugar?» «La mujer con la que hablé anoche, Janice, me lo contó. Ella y su esposo vienen aquí casi todas las mañanas». «¿Es legal?» Janice dijo que mientras estés vestido para las 9 de la mañana, cuando llegan los locales, a nadie le importará. Dijo que tienes que cuidar tus trajes de baño en la playa. Una pareja tuvo a unos niños que pasaron por ahí y les robaron sus trajes de baño. A Rick no le gustó la idea, imaginando cómo regresarían al resort si solo tuvieran sus trajes originales. «Nademos más cerca de la orilla, por si acaso». Stacey rió antes de darse la vuelta y comenzar a nadar de regreso a la orilla de espaldas. Rick se quedó atrás un minuto, admirando la vista. Cuando Rick alcanzó a Stacey, preguntó: «¿Nos vamos a encontrar con tu amiga y su esposo si no nos vamos antes de las 8? Por eso te desperté tan temprano». Pasaron la siguiente media hora nadando desnudos, besándose y abrazándose. No querían correr riesgos, así que se vistieron y corrieron de vuelta al resort. De vuelta en la habitación, se desnudaron, tomaron una ducha, se secaron y volvieron a la cama. Su segundo hijo, un niño al que llamaron Richard Jr., pudo haber sido concebido esa mañana, 8 meses después de regresar de Jamaica. Stacey estaba sentada en su salón preparando su primera lección cuando recibió una visita inesperada. Levantó la vista de sus notas y vio a Ángel Martínez parado en la puerta. «Señora Wilson, ¿puedo pasar?» «Claro, Ángel». «¿Qué haces aquí?» «Estaré aquí en Lincoln durante las próximas 12 semanas como maestro en prácticas. Voy a enseñar química en la clase del señor Bauer». Stacey se levantó y abrazó a su exalumna de manera incómoda debido a su barriga de embarazada. «Es genial. El señor Bauer es un maestro fantástico. Aprenderás mucho con él. Y si necesitas algo, estaré aquí un par de semanas más, con suerte». «Lo siento, señora Wilson, pero parece que estás a punto de dar a luz en cualquier momento». «Estoy tan feliz por ti y por el señor Wilson». «Sí, somos bendecidos».
Cuando Stacey dijo eso, en realidad estaba pensando en lo afortunada que fue Ángel al olvidar su libro de ética hace tantos años. La escuela estaba a punto de empezar. Las dos mujeres se abrazaron y Ángel se fue. Gracias, Ángel, susurró Stacey en voz baja, lo suficientemente bajo como para que Ángel no lo escuchara. Años después, en la víspera de la boda de Amy, Stacey se sentó con su hija y le contó lo cerca que estuvo de engañar a su padre. Le explicó cómo se sintió frustrada con sus problemas financieros y por qué se sintió con derecho, hasta el momento en que estuvo a una hora de cometer el mayor error de su vida. Un error que habría destruido a su familia. Le contó a Amy cómo habían trabajado duro para reconstruir la confianza en su matrimonio, y lo feliz que estaba de que Rick la perdonara y le diera al matrimonio una segunda oportunidad. Ambas mujeres terminaron abrazándose y llorando. A la mañana siguiente, unas horas antes de la boda, Amy se acercó a su padre. Papá, mamá me contó lo que pasó hace todos esos años. Creo que no quiere que cometa los mismos errores. Lo que no pudo decirme es por qué no la dejaste. Rick no se sorprendió de que Stacey compartiera su historia con Amy. Aunque Rick la había perdonado hace mucho, Stacey nunca se perdonó del todo a sí misma. Era su estilo usar su error para tratar de advertir a Amy contra las tentaciones de la vida, incluso si significaba exponerse. Bueno, hubiera sido mucho más difícil si tu madre realmente hubiera ido a ese hotel. Pero no lo hizo. Y tu madre no solo se disculpó por lo cerca que estuvo de engañar, sino por todo lo que llevó a esa noche. He pasado la mayor parte de mi tiempo preguntándome cómo sería mi vida sin ti y tu madre. Estoy seguro de que sería solitario y triste. En cambio, he pasado los últimos 20 años más feliz de lo que cualquier persona tiene derecho a estar, considerando lo cerca que estuve de destruirlo todo. ¿Qué quieres decir? Hoy no es el mejor día para discutir todos los errores que tu padre ha cometido o casi ha cometido en su vida. Tengamos una boda maravillosa hoy. Y te prometo que algún día tomaremos una copa juntos y te contaré por qué tu madre es la mejor esposa del mundo. A Amy no le gustó, pero aceptó. Y silenciosamente se prometió a sí misma pronto invitar a papá a esa copa y escuchar su historia. Rick se preguntó si le contaría a Amy toda la historia, la que nadie más en el mundo conocía. Como, unos días después de la confesión de Stacey, rompió la puerta del apartamento de Kyle Turner, listo para golpear al sinvergüenza, solo para descubrir que Turner ya había dejado la ciudad. Suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Me pareció interesante, con giros inesperados, pero un poco aburrida de escuchar. ¿Cuál es tu opinión? Escríbela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.